hacia el final de Números y el inicio de Deuteronomio, cuando Moisés repite la ley, ¿cierto?, para aquellas nuevas generaciones que iban a entrar a la tierra prometida. Y eso era, Deuteronomio es una repetición de las leyes y ahí, ¿cierto?, ya estábamos dando término al Pentateuco. Hoy día ya nos corresponde iniciar la continuación del Pentateuco, el libro que continúa después de Deuteronomio, que se llama Josué, que es parte de los libros históricos. Y eso es lo que hoy día ya comenzamos a ver. Así que les voy a compartir inmediatamente la diapositiva. Pero antes quisiera compartir con ustedes un pequeño video que dura como 9 minutos. Como 9 minutos. Espero que se pueda escuchar. En todo caso está en YouTube. Aquí está. Israel conquista Canaán. Esto es una visión que nos va a dar una visión más general, un poquito más ampliada, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos a estudiar. Por favor, me comentan si no se escucha. Si se escucha, no me digan nada. Tierra prometida. Canaán era el cuarto en la lista de los hijos de Cam y nieto de Noé. Génesis nos relata un incidente en el que Noé está borracho y se desnuda. La Biblia no explica con detalle exactamente qué pasó, pero sabemos que la mayoría de las veces que se habla de ver la desnudez se refiere al incesto u otros pecados sexuales. Así es posible que Canaán cometiera o intentara cometer algún acto perverso con Noé mientras éste estaba inconsciente. Lo que está claro es que algo muy grave tuvo que ser para que Noé pronunciara esta maldición, que Canaán sea el esclavo de Sem y que Canaán también sea el esclavo de Jafet. Esto se cumple 8 siglos después, cuando Israel conquista Canaán, y la segunda parte se cumple cuando más tarde este pueblo estuvo bajo dominación de Medo-Persia, Grecia y Roma. La conquista de Canaán no fue un castigo por algo puntual que había hecho el nieto de Noé 800 años antes, sino más bien Jehová ya vio en Canaán un rasgo claramente corrupto y supo que esto con el tiempo causaría un mal efecto en sus descendientes. Ya sabemos quiénes eran. ¿Y ahora qué sabemos de ellos? ¿Cómo eran? Una idea la encontramos en Isaac y Rebeca. Las esposas hititas de Esaú eran una fuente de amargura para ellos, hasta el punto de que Rebeca dijo que habían hecho que odiara la vida. Un dato curioso lo encontramos en Levítico. Jehová les dice que no se comporten como lo hacen los de la tierra de Canaán, y ahora pasa a dar un listado de cosas. Se puede entender que estas cosas eran normales en esta tierra. Se menciona el tener relaciones sexuales con un padre, una madre, una cuñada, una nuera, una nieta, una hermana o medio hermana. Otro dato que sacamos de Levítico muy llamativo es que en la religión cananea se hacían sacrificios humanos a su Dios. Esta idea nos la aclara mejor Salmos 106, cuando explica que sacrificaban a sus propios hijos, a los demonios. Y en Deuteronomio todavía nos explica mejor cómo se hacían estos sacrificios. Dice que los quemaban en el fuego. ¿Qué clase de persona quema en el fuego a su propio hijo? Para los que piensen que esto es una exageración y que seguramente no pasó, solo hay que echar un vistazo a la historia extrabíblica. Los sacrificios humanos se realizaban en la antigua ciudad de Ur, en Irak, en China, en Japón, Grecia, Egipto, en Cartago, Túnez. Sirva de ejemplo este hallazgo arqueológico, haciendo cálculos aproximados basados en los 6.000 metros cuadrados que tenía el cementerio. Los números muestran que podrían haber sacrificado en esta ciudad de Cartago 2 niños por semana durante 200 años. También los tracios en Bulgaria, los celtas en Irlanda e Inglaterra, los vikingos en Escandinavia, los escitas en Rusia, aztecas en México, mayas en Guatemala, los moches en Perú, muiscas en Colombia, incas en Bolivia y Ecuador, Kanaka Maoli en Hawái, y en Tanzania en la actualidad se sigue practicando con los albinos. Muchas personas en ese país creen a día de hoy
que los sacrificios de los albinos y el uso de partes de su cuerpo como amuleto pueden traer buena suerte. Para más información sobre este tema os he dejado en la descripción del vídeo algunos enlaces. Así que aunque es difícil de creer, realmente esto se hacía en el pasado. Todo venía por la creencia del alma inmortal, que estaba extendida básicamente en todas las civilizaciones antiguas. Así que aquí ya estamos hablando de una guerra espiritual, en la que por un lado tenemos a Jehová, el único Dios verdadero, y por otro, otras fuerzas espirituales llamadas Baal, Molec, Odin, Zeus y otros nombres. Mientras que el Dios de Israel pide sacrificios de animales varios, que en algunos casos se podían comer, como las ofrendas de comunión, por el otro se piden vidas humanas. Otro detalle que encontramos en Levítico es que se prohíben las relaciones sexuales con animales. Y en el siguiente versículo, en el 24, nos vuelve a confirmar que todas estas cosas eran practicadas por esas naciones. Y además nos explica que precisamente por todas estas prácticas van a ser expulsados. En una conversación que tiene Jehová con Abraham, le dice que no es el momento de tener esa tierra ahora, sino que en la cuarta generación, porque el error no había llegado al límite. En otras palabras, Jehová les quita su tierra cuando alcanzaron el colmo de la maldad, 400 años después. Él sabe cuál es el mejor momento para actuar en beneficio de todos y espera con paciencia a que llegue ese momento. ¿Cómo se hizo la conquista? Antes siquiera de entrar en la tierra ya son atacados por el rey de Arad, así que puede decirse que los cananeos son los que empiezan la guerra. Los israelitas no ocuparon entonces esta zona, no iniciaron la invasión por el sur, sino que dieron un rodeo para entrar por el este. Cuando entran por el este, le piden a su rey permiso para que les dejen pasar. Israel no quiere pelear con ellos, solamente pasar. Incluso les dice que no causarán ninguna molestia. ¿Y cómo contesta su rey? Con un ataque. Por segunda vez, Israel es atacado sin ninguna razón. Y se añade el rey de Og, que les encuentra en el camino y aprovecha para atacarlos también sin ningún motivo. En Jericó encuentran a una mujer llamada Rahab. En lo que ella dice se puede entender mejor la perspectiva que tenían los cananeos de lo que estaba pasando. Asegura que saben que Jehová les dará esta tierra, que todos han oído cómo Jehová secó las aguas del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, que también saben lo que les ha sucedido a los reyes amorreos que se han enfrentado a ellos al otro lado del Jordán, y ahora les pide a los israelitas que le perdonen la vida. Y así esta prostituta llegó a ser antepasada del Mesías, porque Jehová acepta a los que con humildad respetan su voluntad. Si sabían todo esto, la pregunta es ¿por qué los demás de la ciudad no hacen lo mismo? Seguramente porque seguían confiando en sus dioses. Después, 5 reyes se unen para atacar a Gabaón, que son cananeos también, como venganza por haber hecho la paz con los israelitas. Y es cuando Josué los defiende y protege. Curiosamente son los únicos de todo Canaán que hacen esto, así que sobreviven, lo que nos demuestra que todas las demás ciudades podrían haber hecho lo mismo. La última vez que se menciona a los gabaonitas es después del exilio de Babilonia. Esto nos demuestra que llegaron a formar parte de la nación de Israel, se anexionaron y Jehová los cuidó igual que a su propio pueblo. Esto nos enseña que Dios acepta a las personas que de verdad quieren hacer su voluntad, más allá de cuál sea su pasado. Así que por 4ª vez los cananeos declaran la guerra a Israel sin opción de negociación. En esta ocasión, defendiendo a los gabaonitas, es cuando cae granizo y se para el sol. Las fuerzas victoriosas israelitas invadieron luego toda la parte sur de Canaán, con excepción de Filistea, y más tarde volvieron a su campamento base de Gilgal. A continuación, los cananeos de la otra mitad, en la parte norte, hacen otra coalición de reyes. Reunieron sus fuerzas en las aguas de Merom, al norte del mar de Galilea. Sin embargo, el ejército de Josué atacó por sorpresa. Y así quedó el mapa después de unos 4 o 6 años. Lo que mucha gente no sabe es que esta conquista no fue al 100%. Es decir, sí que consiguen establecerse en esta tierra, pero no expulsan en su totalidad a los cananeos. Por ejemplo, en Jueces nos dice que no expulsaron a los cananeos, que se pusieron a vivir entre ellos,
que se empeñaron en seguir viviendo allí. ¿Por qué los israelitas no expulsaron del todo a los cananeos? De todos es sabido que era costumbre imponer trabajos forzados a los pueblos conquistados o subyugados. Por ejemplo, los egipcios esclavizaron a los israelitas y los obligaron a trabajar en la fabricación de ladrillos. Los israelitas sometieron a trabajos forzados a los cananeos que habitaban la tierra prometida. En Egipto regaban los campos con el agua que sacaban del río Nilo, pero en la tierra prometida no había un río caudaloso del que sacar el agua de riego, sino que se utilizaba el rocío y el agua de lluvia. Por lo tanto, los israelitas debían aprender nuevos métodos de cultivo. Puede que hayan observado cómo sus vecinos paganos obtenían buenas cosechas debido a su mayor experiencia en cultivar la tierra. Es probable que muchos preguntaran y siguieran el consejo de sus vecinos cananeos que estaban influidos por su creencia en Baal. Y así ocurrió. En Salmos nos dice que al no exterminar a los pueblos como Jehová les había mandado, se mezclaron con las naciones y adoptaron sus costumbres. Así que siguieron a los Baales. Los cananeos tientan a los israelitas a adorar a Baal junto con ellos y a practicar inmoralidad. Así que vemos cómo la guerra espiritual mencionada antes continúa. Jehová cumple la promesa de entregarles la tierra prometida, les da la victoria. Y ellos son infieles a Jehová, adorando a los dioses falsos que, como hemos visto, pedían sacrificios humanos. Esto debió de decepcionar mucho a Jehová, ya que Israel era su pueblo escogido, un pueblo santo. En el vídeo de los primeros reyes de Israel hablo más específicamente sobre estos tres dioses. En la descripción del vídeo dejo el enlace. Y así empezó el periodo de los jueces en Israel, que analizaremos en el siguiente vídeo. Bien. ¿Pudieron verlo bien? ¿Escucharlo bien? ¿Se entendió? Voy a parar el otro video, sí, porque me quedó abierto. Ahí sí. ¿Se escuchó bien? ¿Se pudo ver bien fluido? Sí, por acá sí. Ya, perfecto. Sí, también lo escuché perfecto. Súper, súper bien. Ya, eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Es un resumen, bien gráfico igual, y que nos ayuda a entender un poquito, ¿cierto? Acerca de cómo eran esta tierra a la que Dios le había prometido. ¿Ya? Y había una razón de ser también, que hoy día seguramente vamos a conversar también sobre algunos aspectos que parecen ser macabros y que algunos critican, ¿cierto? Sobre todo quienes critican a Dios o los ateos, por ejemplo, ¿cierto? Que fácilmente ocupan algunos argumentos como los que vamos a ver hoy día. Bien, entonces damos inicio a los libros históricos. Vamos a ver una introducción y los preparativos para esta conquista de Canaán. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Y como vamos a ver en toda la historia de Israel, el plan de Dios siempre va a triunfar. Siempre va a triunfar, hermano. El plan de Dios a vista del ser humano, como vamos a ver en esta y en otras clases más, pareciera estar a punto de fracasar. El plan de Dios pareciera estar a punto de fracasar, ya, en formar a este pueblo, ¿cierto? Que finalmente el objetivo final, ¿cierto? De Dios de levantar este pueblo es que de este pueblo venga a salir también el Redentor, venga a nacer, ¿cierto? El Mesías, y que también este pueblo pueda guardar su palabra, ¿cierto? Y guardarla celosamente. ¿Ya? Pero a través de la historia, como vamos a ver, pasaron muchas cosas
que cualquiera podría pensar, ah, no, hasta aquí llegó el plan nomás, pero saben, el plan de Dios siempre triunfó a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de toda la oposición y a pesar de todo el fracaso humano, el plan de Dios siempre triunfó. Siempre. Y en este caso, en el que vamos a ver ahora, el inicio de estos libros históricos, Josué, aquí Israel toma posesión de su heredad sin que nada se oponga. ¿Se fijaron cómo el pueblo comenzó a ingresar a la tierra prometida y comenzó triunfando? Recuerden que lo que vimos, hasta lo que vimos en la clase pasada, el pueblo era un pueblo murmurador, temeroso, que no querían actuar y que fueron obligados a deambular, cierto, 40 años en el desierto. Pero una vez que se decidieron y comenzaron a entrar, comenzaron a ganar batallas, incluso esas batallas o esas guerras que ellos no estaban buscando, como vemos en el video. Solamente por el hecho de pedir permiso y querer pasar por un lugar, les costó algunas batallas, algunas guerras que ellos ganaron. Ya, entonces, y Josué se transformó en este caso, hermanos, en un gran conquistador. Más adelante vamos a ver que Dios tiene que levantar jueces. Y después vamos a ver la razón por qué. Pero aquí Dios suscita libertadores, en este caso los jueces, para librar a su pueblo en los momentos de crisis. ¿Ya? Dios va a levantar jueces, que son una especie, más que jueces sentados en un tribunal, los jueces eran una especie de caudillos libertadores, ¿ya? Como guerrilleros, ¿ya? Como cabecillas. Eso eran los jueces. Eran hombres valientes, ¿ya? Eran caudillos, una especie de héroes de la guerra que Dios levantaba, ¿cierto?, para poder librar a su pueblo en los momentos más complicados. Eran hombres y mujeres que amaban y confiaban mucho en Dios. Y Dios levantó esos jueces. Más adelante vamos a ver que en el libro de Ruth, a pesar de la ignorancia espiritual, de la inmoralidad que había y también el caos social, aún existía bondad y piedad. Eso lo vamos a ver en el libro de Ruth. Y con Samuel, Reyes y Crónicas, ya aquí se establecen la monarquía, los reyes de Israel, cómo florecen algunos de esos reyes, pero cómo caen también la mayoría de los reyes. Esa fue una de las peores solicitudes que hizo el pueblo de Dios de querer tener reyes. Y Dios se lo concede. Pero yo creo que fue una de las peores peticiones que el pueblo le hizo a Dios. Pese a todo eso, Dios siempre triunfó con su plan, siempre lo llevó a cabo, pese a todas las vicisitudes. Esto es un resumen muy comprimido, muy al máximo, pero que sirve harto, hermanos. Este sirve mucho para ubicarnos. ¿Ya? Esta es una historia de Israel en una hoja. ¿Ya? En una hoja. Entonces, nosotros hemos visto, voy a tratar de buscar el destacador por aquí. Aquí está. Nosotros hemos visto y partimos, ¿cierto?, en el Génesis, ¿cierto?, con la creación y después con la elección de Abraham, capítulo 12, ¿cierto?, del Génesis. Como Dios elige a un hombre, Abraham, y a su descendencia, a su familia, en fin. Esto es más o menos un poquito el resumen que yo le había hecho del Pentateuco hasta aquí. ¿Ya? Ahí aparecen solamente tres, porque Levítico y Deuteronomio hablan de las leyes. Pero de la historia hablan estos tres: Génesis, Éxodo y Números. ¿Cierto? Ya sabemos que luego se van cautivos a Egipto y Dios levanta a un libertador, Moisés. ¿Cierto?
pasa el tiempo, ¿cierto? Y como vamos a ver hoy día, Josué se transforma en un conquistador, ¿cierto? De la tierra prometida. Aquí está Josué. Luego que están establecidos las tribus, ¿cierto? Dios levanta estos jueces, ¿ya? Que tienen que de alguna manera administrar y ser como los líderes, ¿cierto? De el pueblo de Israel. Y después vamos a ver por qué. Estaba un poco desordenada la cosa entre tanto líder, perdón, tanta tribu, ¿ya? Tanto príncipe, y la cosa no estaba nada muy ordenada. Entonces Dios comienza a levantar jueces. Después se le ocurrió al pueblo que no querían jueces. Como las otras naciones tenían reyes, ellos pidieron reyes. Y eso aquí es la historia entre Samuel, primera reyes, ¿cierto? En adelante. Y aquí están los primeros reyes. Saúl, David y Salomón. Los primeros reyes que tuvo Israel. Saúl, David y Salomón. El problema es que los hijos de Salomón se pelearon y se dividieron el reino en dos. El reino del norte y el reino del sur. Y aquí cada reino tuvo hartos reyes. Aquí pasaron hartos reyes. Entre los dos como 40 reyes. Casi todos malos. Casi todos terminaron siendo reyes malos, idólatras, que le dieron la espalda a Dios, que sirvieron a otros dioses, en fin. Esto fue, esto fue la decadencia del pueblo de Israel. Decadencia, para abajo. Y la consecuencia de eso, que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios el año 722 a.C., desaparece para siempre el reino del norte. Y el año 586 cae Jerusalén y todo el reino del sur y destruyen el templo por los babilonios. Eso pasó el año 586 a.C. Luego de eso, ¿cierto? Fueron cautivos 70 años. Y el año 536 a.C., como está aquí abajo, hay un pequeño remanente que un rey, cierto, medo-persa le permite volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso es lo que encontramos después en Esdras y en Nehemías. Y durante todo este tiempo, cierto, antes, durante y después, hay profetas, profetas mayores, profetas menores. Y después vienen 400 años de silencio. ¿Ya? Después de Malaquías no hay más profetas. 400 años de silencio. Y aparece Juan el Bautista para dar inicio al Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos un resumen, como yo les decía, esta es una historia en una hoja. ¿Ya? La historia de Israel comienza en Génesis capítulo 12 con Abraham, ¿cierto? Es el primer elegido, como ya hemos visto en todas estas clases. Pero así más o menos se desarrolla. Parte un hombre, luego un pueblo cautivo, ¿cierto? Dios lo libera, lo transforma en una nación para él. Después piden ser reyes, se dividen los reinos en dos. Son cautivos los dos reinos. Vienen los profetas, en fin. Se reconstruye Jerusalén. 400 años de silencio y viene el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? ¿O está muy enredada está muy comprimida a lo mejor la página? Pero espero que lo hayan podido comprender porque esto nos puede resumir muchas cosas, nos va a ayudar en muchas cosas a situarnos donde estamos. Hoy día partimos aquí. Josué, ¿ya? El gran conquistador. Todavía no hay reyes. Recuerden que hace poco tiempo son una nación. Dios los constituyó una nación en el desierto. Y los está haciendo entrar a la tierra prometida. Ahí estamos. Estamos comenzando a entrar, los preparativos para entrar a la tierra prometida.
Ya, los libros históricos, así como nosotros los vamos a estudiar, son varios, ¿cierto? No son pocos. Ya, pero son desde Josué hasta Esther. Desde Josué hasta Esther. Esos son los libros históricos que nosotros vamos a estudiar, desde Josué hasta Esther. Y en su contenido predomina la historia. No es que sea solamente historia, sino que predomina la historia del pueblo del pacto. ¿Por qué les digo predomina? Porque dentro de estos libros también hay profecía, no solamente hay historia, también hay profecía. Y se narra aquí, ¿qué es lo que cuentan estos libros? La conquista de Canaán es una de las cosas principales. El establecimiento de Israel en ese país, su posterior florecimiento, su decadencia y finalmente, hermanos, su caída. En esa caída se cuenta el cautiverio babilónico y después cómo fue restaurado el pueblo de Palestina. Eso es todo lo que vamos a ver en los libros históricos. En realidad vamos a estudiar entre 800 a 1000 años de historia. Más o menos, entre 800 a 1000 años de historia. Eso es libros históricos. Desde Josué hasta Esther. Ya vamos a pasar por Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, ¿ya? Ruth, Esther. Son los libros históricos que vamos a conocer. Como siempre, hermanos, la idea es que tengamos el panorama, no el detalle así, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Es imposible que podamos estudiar los libros históricos de esa manera, pero como siempre a mí me interesa que tengamos esta visión panorámica, hermano. Como lo que hicimos recién de tener este panorama de la historia de Israel, la idea es que eso lo logremos entender. Ya esa pantalla que vimos, ¿cierto? Que logremos, aunque no memoricemos así la fecha, pero que entendamos qué es lo que pasó. Ya. Hubo reyes, primero hubo jueces, ¿cierto? Después hubo reyes, después se dividió el reino, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya. Esas cosas son relevantes, hermanos, porque nos permiten entender la historia de Israel y de esa manera, ¿cierto? También entendemos y conocemos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, aquí está la importancia. ¿Por qué necesitamos conocer de esto? Porque de esa manera, mire, nos otorga comprensión al resto de la Biblia. Otorga comprensión al resto de la Biblia. Y sabe que en estas cosas que nosotros vamos a ver, por ejemplo, nos va a permitir comprender las profecías, nos va a permitir comprender por qué el pueblo de Israel era así, nos va a permitir comprender por qué Dios reaccionaba de una u otra forma, y entonces nos va a permitir comprender al resto de la Biblia. También ilumina verdades neotestamentarias. Ilumina verdades neotestamentarias. También nos enseña grandes lecciones morales y espirituales. Lecciones morales y espirituales. Yo creo que en todas las clases, cuando terminemos, vamos a sacar de ellas lecciones morales, alguna reflexión para nuestras vidas. Y lo otro importante es que aquí Dios se revela a través de su trato con el pueblo. Dios se muestra como es. Y nosotros lo vamos a poder ver. ¿Ya? Y vamos a ver a un Dios personal, no un Dios lejano, hermanos, sino que un Dios cercano, pero también un Dios soberano. ¿Ya? Y yo creo que esto es lo más importante de todo. Aquí vamos a ver a Josué como un conquistador. Vamos
a ver a Samuel como un gran hombre de Dios, vamos a ver a David, Saúl, ¿cierto? Como estos grandes reyes, Salomón. Pero el principal protagonista de toda la historia, de todos los libros históricos más bien, o de toda la historia de Israel, el gran protagonista de todo es Dios. Este es el protagonista de la historia de Israel, Dios. ¿Ya? Por eso que es tan relevante estudiar libros históricos, porque el protagonista es Dios. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo Él va moviendo todas las cosas para que finalmente su plan se lleve igualmente a cabo. Y esa debiera ser finalmente nuestra reflexión. Cuando terminemos el libro histórico nos vamos a dar cuenta, vamos a decir que pese a todo, pese a la porfía del hombre, pese a todas las trabas que quizás pudieron haber puesto, Dios siempre llevó su plan a cabo. Yo les decía que estos libros no solamente tenían historia, sino que también hay profecía en ellos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se les llama profético a los libros que nosotros consideramos históricos? Bueno, la tradición hebrea también les conoce a estos libros como proféticos. ¿Ya? Y lo otro es que el objetivo de quien escribió esto no era enseñar historia. Y esto hay que tenerlo también presente, porque a veces se han escuchado ciertos autores, ciertos teólogos que comienzan, por ejemplo, a calcular los años, eh, con, quieren calcularlo con detalle, y la Biblia muchas veces no da ese detalle porque no es esa la intención de enseñar historia, ¿ya? Sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de esta nación. Eso es lo que los escritores sí quisieron plasmar, cómo Dios, ¿cierto? Entregó o el mensaje de Dios se cumplió en esta nación. Y el tema principal de los libros históricos es este. La fidelidad a Jehová es portadora de bendición, mientras que la infidelidad produce consecuencias nefastas. La fidelidad a Dios produce bendición, pero la infidelidad produce consecuencias nefastas. Em, Hermano Víctor, si puede leer, por favor. 1 Corintios 6, el 19 al 20. Hermana Constanza, Juan 15:5. Y hermano Felipe, Filipenses 4:13. Yo creo que algunos se lo saben de memoria. Hermano Víctor, 1 Corintios 6, 19 y 20. Hermana Constanza, Juan 15:5. Y hermano Felipe, Filipenses 4:13. Amén. Ya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias, hermano Víctor. Hermana Constanza. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Gracias, hermana Connie. ¿Y hermano Felipe? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Filipenses 4:13, ¿cierto? Ese, no se va a olvidar más de ese versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Dios es siempre fiel. ¿Ya? Y para quienes, ¿cierto?, le son fieles a Él, Dios les bendice, les ayuda, ¿cierto?, les prospera. Mientras que la infidelidad, ¿cierto?, tiene consecuencias muy malas. Y es lo que nosotros vamos a ver en todas estas clases. ¿Ya?
Seguimos entonces con esta introducción a los libros históricos. La tierra de Palestina no es solamente lo que hoy día nosotros conocemos como la Palestina de hoy en día, sino que a toda la región se le conocía como Palestina. Perdón que me moví. Ahí sí. Ya. Y el nombre Palestina proviene del griego y significa Filistea o tierra de los filisteos. Y había una zona específica, ¿cierto?, donde habitaban los filisteos. Por ello, a toda esta zona se le llamaba, ¿cierto?, la Palestina. ¿Ya? Y se llama también Canaán, porque su pueblo original era descendiente de Canaán, nieto de Noé. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el video salió mencionado, ¿cierto?, y una maldición que iba para él también? Aquí Dios coloca al pueblo hebreo en un centro geográfico donde pudiera ejercer mayor influencia religiosa al mundo antiguo. Y efectivamente, hermanos, la posición, el lugar estratégico, alguien podría decir, pero ¿por qué ahí? ¿Qué tenía de especial ese lugar? ¿Por qué tierra prometida eso? La verdad, hermano, es que el punto en donde está Israel es un punto efectivamente estratégico, es el punto central entre tres continentes, europeo, África y Asia. Es el centro ahí eh, estratégico, como yo les decía, ¿cierto? Fue punto de paso de muchos mercaderes, está frente al mar Mediterráneo, era paso obligado por muchos. Entonces, esta zona, este lugar, ¿cierto? Además se le conoce como la luna creciente. Después vamos a ver, ¿cierto?, también por qué. Pero esta es la zona tierra prometida, Canaán, lo que hoy día es parte de Israel. ¿Ya? Y se le conoce entonces Palestina, que viene del griego Filistea. ¿Ya? Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice así. 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estoy haciendo referencia, ¿cierto?, a una ciudad que está en un monte. Y efectivamente, hermanos, Israel hoy día, bueno, hoy día y en aquellos tiempos, ¿cierto? Y como pueden ver en el mapa, tiene dos cadenas montañosas. Esta es una y esta es la otra. En el centro tenemos aquí arriba el mar de Galilea. No sé si ven mi lápiz destacador, ¿se ve o no? Cuando yo voy rayando. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, arriba, en la zona norte, ese pequeño lago, ellos le llaman, ¿cierto?, mar o mar de Galilea. Por el centro, lo une al mar muerto, lo une el río Jordán, que llega al mar muerto, o mar salado, como dice ahí. Toda esta llanura que está aquí se conoce como el Valle del Jordán. El Valle del Jordán. Y como ven, la mayoría de las ciudades más importantes están en medio de los montes. Aquí está Jerusalén. Y esto es una cadena montañosa. Es una cadena montañosa. Pero allí, en esa tierra, ¿cierto?, Dios le entregó esta tierra prometida a su pueblo. Interesante. Interesante. Sigamos.
Aquí está lo que yo les decía. La tierra de Palestina está conformada por una llanura marítima, que vendría a ser, eh, si voy atrás, que está un poquito más fácil de comprender. La llanura marítima es toda esta zona. Esa vendría a ser la llanura marítima, ¿ya? Luego del cordón montañoso. Entonces está conformado por llanura marítima, se extiende a lo largo de la costa mediterránea. La cordillera central, ¿cierto? Que es la que yo les marqué delante, que es la columna vertebral de Palestina y es el sector más importante y donde están todas las ciudades, más o menos por aquí. Una cordillera central. Y está el valle central también, ¿cierto? Donde está el río Jordán. Y también está el valle del Jordán. Y luego está la altiplanicie oriental o Transjordania, que era el otro cordón montañoso que yo les mostraba por este otro lado, que se llama Transjordania o al otro lado del Jordán. Y vamos a ver que también es importante esa zona, porque no era parte de la tierra prometida, pero algunas tribus la pidieron para ellos. Ya creo que se anduvo pegando, pero les voy a repetir lo último. Entonces, recapitulando este mapa, tenemos llanura marítima, cordillera central, valle del Jordán y Transjordania o altiplanicie oriental. ¿Ya? ¿Se entiende? Llanura marítima, cordillera central, valle del Jordán y Transjordania o al otro lado del Jordán. Eso significa Transjordania. ¿Ya? Al otro lado del Jordán. Para que lo anoten por ahí, si lo ven en alguna parte, porque esto también aparece en los textos como Transjordania, entonces hay que comprender que se refiere al otro lado del Jordán. No era parte de la tierra prometida, insisto, no era parte de la tierra prometida, pero Dios se la concedió igualmente a algunas tribus y después vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero esto es importante tenerlo claro, ¿cierto? Porque nos va a servir también. Llanura marítima, cordillera central. Ahí se me quedó un poco grande. Ahí, cordillera central. El valle del Jordán. Oh, el pulso anda medio malo, hermano, perdón. El valle central y Transjordania. Ahí sí, ahí lo mejor. Eso es importante. Toda esa tierra entonces era conquistada, como ustedes ven en este mapa, ¿cierto? Dice amalequitas, filisteos, cananitas, jebusitas, hititas, moabitas, amonitas, ¿ya? Girgasitas. Eran muchos pueblos que habitaban en este lugar. Y como vimos en el video anterior, estos pueblos, la mayoría descendientes, ¿cierto?, de Canaán, tenían un nivel de pecado, ¿cierto? Y un nivel de inmoralidad, un nivel de idolatría, ¿cierto? Que incluso llegaba al sacrificio humano, ¿ya? Que finalmente terminó por colmar, ¿cierto? La paciencia de Dios, ¿ya? Y Dios lo entregó, ¿cierto?, a su pueblo para que lo conquistara. Y así es como llegamos a Josué, y así se inicia, ¿cierto?, el libro de Josué, esta historia de este hombre y gran conquistador. Bien, el título y protagonista del libro es Josué, que significa Jehová es salvación. Y él es el personaje principal. Era un hombre de mucha fe, ¿ya?, con un carácter firme y valiente, ¿ya? El libro de Números, ¿cierto? Así lo dice, Números capítulo 27, versículo 18, Números 27, versículo 18,
dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ya. Varón en el cual hay espíritu. Recuerden que Josué y Caleb fue uno de los 12 espías, ¿cierto? Valientes hombres que estaban dispuestos a, a tomar Canaán en primera instancia. Ya. Este terminó siendo, hermanos, el sucesor de Moisés y el conquistador de la tierra de Canaán. Autor y fecha. Bueno, la tradición judaica asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro, y el autor era contemporáneo de los acontecimientos descritos. ¿Ya? Más o menos se estima en el siglo XIII antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo, es decir, por el año 1200, por ahí antes de Cristo. ¿Ya? O sea, hace 3200 años, 3200, 3300 años, desde hoy hacia atrás, hacia 3300. ¿Cuál es el contexto histórico, el fondo histórico? Bueno, el pueblo de Palestina era un conglomerado de pequeñas ciudades-estado que evitaban la guerra pagando tributo a los invasores. Normalmente no pagaban, no iban a guerra. Y en la época de la conquista fueron abandonados por Egipto, debilitados por continuas guerras internas y azotados por invasores. Ya eran hartas ciudades-estado, ya eran conglomerados, ¿cierto? Era como varios estados, ¿cierto? Reunidos en una sola nación, que normalmente eran invadidos por otros pueblos y otras civilizaciones más grandes que ellos. Su religión eran politeístas, ya lo vimos, ¿cierto? Adoraban a él, a Sera, a Baal y a muchos otros dioses más, ¿cierto? Que estuvimos viendo delante. El culto consistía en ritos llenos de lascivia. ¿Ya? Como vimos, a ellos no le importaban, ¿cierto?, las relaciones sexuales, por ejemplo, con miembros de su propia familia, padres, madres, hermanos, hermanas. Eso no era para ellos un impedimento, por lo tanto la inmoralidad en estos pueblos era alta, el pecado era elevado. Practicaban adivinación, adoraban serpientes, sacrificaban niños. ¿Ya? Por ello entonces es que Dios permite que este pueblo sean conquistados por su pueblo Israel, pero que además debía cumplirse una orden que era muy estricta, muy severa, pero que además era muy rigurosa, que debían cumplir, que no cumplió el pueblo de Israel. Y ya vamos a ver cuál era. Yo creo que ustedes ya saben. El problema del aniquilamiento de los cananeos. Y aquí está el problema, entre comillas, del aniquilamiento. Porque para muchos que hoy día, ¿cierto?, critican la Biblia, ¿cierto?, dicen que es un libro violento, un libro sangriento, ¿cierto?, de un Dios malvado que permitió que naciones o pueblos enteros, ¿cierto?, fueran destruidos. Y eso tenía una razón de ser. Y ya aquí está algo de lo que leíamos antes, ¿cierto? Las causas. Eran politeístas, ¿cierto? Llenos de lascivia, inmorales, practicaban adivinación, sacrificaban niños, en fin, uno y otro y otro. Entonces, ¿por qué Dios permite y les pide además a su pueblo Israel que cuando los conquisten no dejen a nadie vivo? A nadie, ninguno, ni sus animales, a nadie.
Pero eso tenía una razón de ser. Primero, Dios estaba castigando a los cananeos por lo que estaba pasando. No solamente estaba premiando a su pueblo Israel con un territorio, sino que también estaba castigando a estos pueblos, ¿cierto? Idólatras, ¿ya? Y malvados. Dios los estaba castigando. El pecado ya había llegado a un nivel que no tenía retroceso, ya no había vuelta atrás, sino que lo único que quedaba era castigarlos. ¿Por qué permite que no quede nadie? Porque había que proteger al pueblo que era escogido de Dios para que no se contaminara de una religión depravada. Entonces, lo primero que Dios le pide, hermanos, lo primero que Dios le pide, que eh, que cuando conquiste una de estas naciones, tiene que destruirla por completo, incluidos, hermanos, incluidos eh, sus ídolos, sus animales, y no quede nadie, porque si no se iban a contaminar. ¿Ya? Y eso era una orden, hermanos, una orden expresa, una orden. Usted, mi hermano Felipe, es militar, ¿cierto? Sí, Ya. militar. Usted es militar, ¿cierto? Si a usted le dan una orden de ir a un lugar y que tiene que desocuparla, ¿cierto? Y evacuarla completamente. Usted no va a dejar, ¿cierto? La mitad de la gente, va a dejar unos pocos, va a dejar 10, va a dejar aunque sea uno. Usted tiene una orden que cumplir y esa tiene que cumplirla sin cuestionarla, ¿cierto? Me imagino yo. Yo no fui, no hice el servicio militar, pero me imagino que así debe ser. Y si no, habrá que pagar. Eh, claro, sí, efectivamente, todo lo que son Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, nosotros obedecemos a las leyes que cada institución tiene estipulado, pues, y eso es obedecer y ser fiel al cumplimiento de los generales o los más antiguos que dictan órdenes para distintas cosas que se pueden efectuar tanto en el país propio como un país extranjero. Claro. Exacto, gracias, hermano Felipe. Entonces, y esto era así, hermano, ¿ah? Esto era una orden del mismo Dios, ya que cuando entraran, ya, cuando entraran a la tierra prometida, ellos no tenían que dejar nada vivo, ya, no tenían que dejar nada vivo, sí, es una orden dura, eh, pero tenía una razón de ser, ya, no debían cuestionarla ni tampoco debían desobedecerla, ya. Eh, Estoy buscando aquí un texto de la Biblia eh, que era muy preciso, era muy claro y muy detallado. Y ya lo voy a encontrar. Porque además dice que cuando entren a los pueblos tienen que destruir y quemar todo, no dejar ídolos, no mezclarse con las mujeres de los cananeos, ¿cierto? Porque si no se iban a contaminar y iban a seguir la religión de los otros pueblos. Mm, no lo encuentro, lo tenía por aquí anotado, pero no lo encuentro. Ya se los voy a entregar. Y la otra razón, mire qué importante, la otra razón para aniquilar a todos los cananeos era grabar en la mente de los israelitas las consecuencias funestas de la impureza, del pecado. Las consecuencias funestas de la impureza. Es decir, cuando un israelita ve que el castigo de Dios por ser
tan pecador, ¿cierto?, como lo eran los cananeos, el castigo de Dios era severo. Entonces, eso debía quedar grabado en la mente de ellos, del pueblo. Entonces, no era antojadizo, hermano. No es que Dios haya sido un Dios malvado, sino que Dios perdonó por muchos años a los cananeos. Muchos años. Ya vimos en el video, ¿cierto? Como 400 años. Dios decía, no, todavía no, Moisés. Más adelante, en 400 años más, se va a llenar mi vaso, ¿cierto? De la paciencia. Y ahí sí que será el tiempo sobre los cananeos. O sea, no es que de un día para otro, ¿cierto? A Dios se le ocurrió ya, saquémoslos del mapa, no. 400 años. Castigo divino sobre los cananeos. Para proteger a su pueblo de que no se contaminaran. Recuerden que Dios es un Dios santo y quería que su pueblo también lo fuera. Sed santo, decía, ¿cierto? Porque yo soy santo. Por eso las leyes, por eso los sacrificios, ¿cierto? Para que el pueblo se purificara, pidiera perdón y pudiera estar en medio, ¿cierto? Dios en medio de ellos, en comunión. Ese era el plan. Por eso cuando llegaran a un lugar, limpian todo y se instalan. Y ahí serán mi pueblo y me adorarán a mí solamente, en fin. Y con esto grabado en la mente. Aquel, ¿cierto?, que no le fuera fiel, consecuencias funestas podría recibir. Ya. Sigamos. Pero ahí está, hermanos, una respuesta ante muchos cuestionamientos, sobre todo de la gente, ¿cierto?, atea. ¿Cuáles son los propósitos del libro de Josué? Primero, relatar la conquista de Canaán y cómo se establecen las tribus. Demostrar que Dios es fiel, cumpliendo sus promesas. Recuerden que esa promesa se la hizo a Abraham, por allá en el Génesis, como 4, 5 generaciones atrás, más, como 400, 500 años atrás. Ahí Dios, ¿cierto?, le dio esa promesa de la tierra prometida a Abraham, ¿cierto?, a Isaac, a Jacob. También mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y en la exigencia divina a los israelitas. Entonces, buenos propósitos, ¿cierto?, de este libro: mostrarnos cómo se conquistó Canaán, cómo se establecieron las tribus, mostrarnos que Dios es inmensamente fiel, infinitamente fiel, y que también es santo, que no permite, ¿cierto?, el pecado alrededor de su pueblo. Esos son los propósitos de este libro. Y el tema es la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en esta tierra prometida. Ese es el tema. Y como bosquejo, ¿cierto?, en los primeros 12 capítulos tenemos la conquista de la tierra prometida. En estos 12 capítulos primero están los primeros 5 capítulos, que son los preparativos. Después vienen las campañas, porque hubo varias campañas. Y después del capítulo 13 en adelante está cómo se reparten, hasta el capítulo 21, cómo se reparten Canaán entre todas las tribus. Y del capítulo 22 al 24 encontramos el fin de la jefatura de Josué. Y así termina después el libro de Josué. Y hay aquí una alegoría espiritual. ¿A qué se refiere esta alegoría? En que el reposo que Dios proveyó en Canaán es un símbolo del reposo del creyente en Cristo. Aquellos, ¿cierto?, que venían del desierto, aquellos que venían de Egipto, encuentran, ¿cierto?, el reposo y el descanso en aquella tierra prometida. ¿Cuál es esta alegoría? En que nosotros, estando, ¿cierto?, en aquel desierto o estando allá en Egipto, ¿cierto?, como se acostumbra decir, vemos nuestro descanso, nuestro reposo, ¿cierto?, creyendo en Cristo, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él, ¿cierto?, y aceptándole a Él como nuestro
Salvador. Allí encontramos el reposo y allí estaremos en la tierra prometida, ¿cierto? Junto al Creador, en pleno reposo eterno. Ya, así que ese es el propósito del libro de Josué, entonces, ¿cierto? Mostrarnos esta conquista, mostrarnos cómo se distribuyen, cómo se instalan, mostrar la fidelidad de Dios, mostrar su santidad. Esas cosas son importantes aquí en este libro, que además es un libro precioso, hermano. Precioso. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Veamos qué nos dice este versículo. Versículos 1, 8 y 9. El versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí está hablando acerca de esta alegoría entonces, que es Cristo Jesús para nosotros. Bien, sigamos. Ya, aquí están algunas naciones, ¿cierto? Según Génesis 10. Según Génesis 10. Y aquí están algunos descendientes de Jafet, ¿ya? Descendientes de Cam y descendientes de Sem. Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Entonces aquellos que son cuadrados, ¿cierto? Son descendientes de Jafet, los hijos de Noé. Aquellos que son ovalados son descendientes de Cam. Y los que son estilo rombo, ¿cierto? Son descendientes de Sem. Y como vemos, ¿cierto? La zona de Israel, la zona palestina, son todos descendientes de Cam. Bien, vamos entonces con la primera parte de la conquista de la tierra prometida, los primeros 12 capítulos. Como yo les decía, en los primeros 5 capítulos encontramos los preparativos de la conquista. Y para ello, lo primero es cómo Josué es comisionado. Y aquí hay un versículo que es importante, hermanos. El versículo 1 de Josué, capítulo 1, ¿cierto? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Yo les decía, esto es relevante, porque las palabras usadas aquí para Moisés y para Josué, ¿cuáles fueron los calificativos para ellos dos? Para Josué y para Moisés. ¿Con qué palabras los calificaron en este versículo? A Josué y a Moisés. Léanlo. Josué y Moisés. ¿Con qué adjetivo los califican? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés.
¿Cómo son calificados Moisés y Josué? como, como siervos del Señor. Ya, muy bien, ¿cierto? Yo les estaba diciendo, ¿cierto?, que Josué fue un gran conquistador. Y efectivamente, hermanos, fue un conquistador de los más grandes en la historia de Israel, Josué. Y Moisés fue el gran libertador, patriarca. Hoy día, ¿cierto?, es casi venerado por los judíos. O sea, yo creo que no hay cristiano que no sepa quién era Moisés. Pero nos dice aquí, después de la muerte de Moisés, líder de Israel, que Jehová habló a Josué, gran conquistador de Israel. Nos dice eso. Nos dice Moisés, gran libertador. Dice, siervo de Jehová. Y a Josué le dice, servidor de Moisés. Yo no, por mi parte, por lo menos, no es que yo esté en contra, porque muchas veces poco menos que como que se demoniza usar la palabra líder, porque no aparece en la Biblia. Eso no es una justificación. Hay muchas palabras de hoy en día que no aparecen en la Biblia y que nosotros usamos regularmente. Pero, y sobre todo cuando no se entiende bien el concepto de líder. Pero en este caso, el concepto, ¿cierto? O cómo se califican estos hombres, a mí me llama poderosamente la atención en este versículo. Repito, estos dos varones, grandes hombres en la historia de Israel, hombres claves. Ya van a ver aquí, ¿cierto?, que Josué fue un gran conquistador, un hombre muy valiente, pero era un servidor de Moisés. ¿Ya? Entonces, en estos preparativos, versículo 2, estamos hablando de cómo se comisiona a Josué, cómo llega a tomar él el mando. Dice, ¿qué fue lo que le dijo Moisés a Josué? Dice, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Perdón, Jehová le dijo a Josué, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estos son mis versículos favoritos, siempre que me han preguntado, en alguna oportunidad, cuando yo estudiaba, ¿cierto? El profesor nos decía, deben elegir un versículo que sea suyo. Y el 5 para mí era mi versículo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Luego dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire qué hermoso. No te apartes de la ley en la única condición que Dios le pide para que sea prosperado en todas las cosas. ¿Se fija lo que leíamos delante? La fidelidad de Dios para quienes le son fieles a Dios. Y cómo Dios los bendice, los prospera. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí es donde inmediatamente aparece en el versículo 10 la orden a prepararse. Llamó inmediatamente entonces a prepararse para cruzar el Jordán. Dice versículo 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Entonces, ya envió a los oficiales para que comenzaran a cruzar el Jordán y que prepararan comida, en fin. Y luego, en el capítulo 2, Josué envió espías a Jericó. Envió espías a Jericó. Todavía no cruzan, sino que hay una orden a prepararse, ¿cierto? Pero ya envió espías a Jericó. Y envió 2 espías. ¿Ya? Y ya sabemos lo que acontece aquí. Los que no saben, ¿cierto? Lo pueden encontrar en el capítulo 2 completamente. ¿Ya? Enviaron a estos 2 espías a Jericó. Y para no ser descubiertos estos 2 espías en esta ciudad de Jericó, ¿cierto? Hay una mujer que aparece aquí, que lo vimos en el video, que se llama Rahab, que era una prostituta. ¿Ya? Y esta mujer los encubrió, ¿cierto? Mintió. De aquí también hay una enseñanza. Eh, por ahí alguien preguntó a un teólogo si estaba, cómo se podía contradecir la palabra de Dios, ¿cierto? En el mandamiento de no mentir, y resulta que Rahab mintió. Porque cuando pasaron revisando si estaban por ahí los espías, esta mujer dijo que no. Y Dios se agradó de lo que ella hizo. Y es más, cuando leemos la genealogía de Jesucristo, aparece esta mujer ahí, una prostituta, que es una ascendiente de Jesucristo. Y la respuesta de este teólogo fue que siempre en la palabra de Dios, ¿cierto?, prima el principio mayor, el fin mayor. Y en este caso, ¿cierto?, esta mentira de Rahab era para proteger la vida de 2 hombres, ¿cierto?, enviados por Josué. Así que estaba por sobre su mentira, ¿cierto?, el valor de salvar la vida a estos 2 espías. Ya, eso ustedes lo podrán encontrar, ¿cierto? Y después se ve, ¿cierto?, que cuando se ataca a Jericó, el pueblo de Israel le perdona la vida a ella y a la familia de Rahab. Capítulo 2 pueden encontrar esa historia. Luego, hermanos, en el capítulo 3 está el paso del Jordán. Y aquí ocurre un gran milagro. En el capítulo 3. Y las razones del milagro son una para engrandecer a Josué ante los ojos de los israelitas, para engrandecer a Josué, para que la gente, ¿cierto?, le siguiera con fe y esperanza, ¿cierto? También para desarrollar la fe de ellos, de los hebreos, y también para sembrar el terror en sus enemigos y dar testimonio. Es más, si se acuerdan en el video, cuando los espías entran en Jericó, la gente ya sabía lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel. Cómo secó el mar, cómo secó el río, cómo ganó las primeras batallas. Entonces ya tenían miedo de lo que Dios podía hacer con ellos.
Y el milagro del paso del Jordán también lo encuentran en el capítulo 3 y resulta que... ¿Alguien sabe lo que pasó ahí, no? ¿Lo han escuchado? Yo creo que mi hermano Víctor quizá. ¿Se recuerdan? Si no, yo se lo recuerdo. En el capítulo 3, para poder conquistar ellos, porque ellos, como vimos en el video, ellos rodearon el Mar Muerto y debían cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán, ¿cierto? No era algo fácil, porque además tenían que llevar delante el arca del pacto y mucha gente debía cruzar. Pero Dios hizo el milagro de que ellos pudieran atravesar el río del Jordán en seco. Y río arriba, ¿cierto? Dios detuvo el río y ellos pasaron en seco. ¿Ya? Eso está en el versículo 13, por ejemplo. Dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. ¿Ya? Versículo, y se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Un gran milagro entonces que Dios hizo para engrandecer a Josué, para aumentar la fe de los hebreos y para que los enemigos, ¿cierto?, de Israel sintieran el terror. Como dice por ahí un video meme, ¿cierto? Sintió el terror. Ya, para que sintieran el terror, ¿cierto?, los enemigos de Israel. ¿Ya? Entonces, ya Dios está obrando milagros, ¿cierto?, para ir conquistando Canaán. Eso debía tener la fe, ¿cierto?, del pueblo a tope, arriba, ¿cierto? ¿Quién podía tener miedo de lo que les podía suceder? En una oportunidad, ¿cierto?, el pueblo tiene que acampar y acampan en un sector que se llama el Gilgal. Eso está en el capítulo 5. Y ahí se circuncidaron todos los varones de Israel. Fueron circuncidados. ¿Ya? Ahí está el versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Ya? Y los circuncidaron entonces a todos los varones. Recuerden que esa era la señal del pacto que Dios hizo, ¿cierto?, con su pueblo. La señal era circuncidar a todo varón. ¿Ya? Debía ser circuncidado. Versículo 4 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Esta era la otra generación que quedó viva. Recuerden que Dios no permitió que la primera generación entrara. Todos murieron en el desierto. Esta segunda generación entró, pero no se habían circuncidado aún, y aquí en Gilgal ellos se circuncidaron. ¿Ya? Y la razón de que murieran en el desierto está en el versículo 6. Ya lo conversamos la clase pasada. Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años
hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Ya? Entonces a todos ellos se les pidió, ¿cierto?, que sean circuncidados, ¿ya? Y celebraron allí también la Pascua, ya que también había sido una ordenanza de Dios, ¿cierto?, de celebrar la Pascua, que recordaba, ¿cierto?, la salida de Egipto. Y el guerrero divino aquí se le aparece a Josué. ¿Ya? Se le aparece a Josué. Y yo le voy a pedir a alguno de ustedes, por favor, que lea estos 3 versículos. Versículo 13 al 15, por favor. Del 13 al 15. Cualquiera nomás. Capítulo 5, del 13 al 15. Amén. ¿Ya? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Se mutió, parece, hermano, porque yo no lo escucho ahora. No sé si los demás escuchan o yo me quedé. Yo. Yo lo escucho, hermano. ¿Lo escuchó usted? Sí, yo lo escuché, hermano. Ya. Hermano, Parece que yo estoy con internet inestable. ya. ¿Y ahora me escucha? Y ahora sí, ahora lo escucho. Ya. De nuevo entonces. Ya. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No más como un príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ya. Gracias, hermano Víctor. Aquí hay un detalle importante, hermanos. Y en estos versículos que leyó mi hermano Víctor, es clave la puntuación para poder comprender. Porque Josué ve a un varón, dice, ¿cierto? Ve al guerrero divino, como dice la palabra de Dios, a este varón con una espada desenvainada, que es el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová. Puede haber sido Cristo en este momento. Y Josué, ¿cierto? Yo creo que se asustó, vio a este varón con una espada desenvainada y le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Y cuál fue la respuesta de este varón? ¿Cuál fue la respuesta cuando le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es: Ni lo uno ni lo otro. exacto, exacto. Ni lo uno ni lo otro. Mire qué importante, qué, qué relevante eso. Porque yo esperaría que le dijera: yo estoy contigo, ¿cierto? Soy el príncipe del ejército de Jehová, y tú, ¿cierto? Vas por el pueblo de Jehová, ¿cierto? Y Jehová te encomendó y te envió a tomar la tierra prometida, por tanto estoy contigo, así que sigue y no... No, le dice que no. No viene ni de lo uno ni de lo otro, como muy bien dice mi hermano Felipe, sino que viene, dice, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ni siquiera por ti, ni siquiera por ellos. Yo vengo
como príncipe del ejército de Jehová. Y ahí Josué dice que le adoró. Y ahí le pide, ¿cierto?, que se quite el calzado porque el lugar donde está era santo. ¿Qué enseñanza nos deja con esto, ¿cierto? Que a veces nosotros, hermanos, creemos, ¿cierto?, que nosotros tenemos el control de la situación. Quizás Josué pensaría, ¿cierto?, que él estaba en control de todo, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto?, el príncipe del ejército de Jehová le da una enseñanza también a Josué, que por sobre su batalla, su guerra que él tenía ahí en Gilgal, o con sus enemigos, ¿cierto?, los pensamientos y los planes de Dios están por sobre él. Son mucho más elevados, son mucho más grandes. No son tan pequeños como su guerra o su batalla de aquel momento, sino que son muchísimo más grandes. ¿Ya? Así que, por eso yo les decía, es relevante ahí el alto que hay que hacer en la respuesta del príncipe, porque no le responde de forma positiva como muchos podríamos suponer, sino que ni lo uno ni lo otro. Eso sucedió en el campamento de Gilgal. Bien, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a continuar con la próxima diapositiva. Vamos a parar 10 minutitos, por favor, a las 10:35. Retomamos. ¿Ya? Ok. 10:35 retomamos. Retomamos entonces con Josué, ahora, ¿cierto? Ya entrando a, a las campañas, ya se inició el preparativo, ¿cierto? En los primeros 5 capítulos. Y del capítulo 6 al capítulo 12 nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con las campañas que hubo para tomar la tierra prometida. Hubo en este tiempo 3 campañas durante 7 años. Y en estos 7 años, hermanos, en estos 7 años, Josué sometió 31 reyes y 7 naciones en estas 3 campañas. En 7 años solamente sometió a 31 reyes y 7 naciones. Por eso yo les decía, hermanos, Josué fue el gran conquistador de la tierra prometida. Dios lo usó en grande manera por ser un hombre valiente, ¿cierto? De un espíritu valeroso, ¿ya? De mucha fe en Dios. Y una de las primeras campañas, ¿cierto?, tienen que ver entonces con la toma de Jericó. La toma de Jericó. Y eso lo encontramos en el capítulo 6. Josué, capítulo 6, entonces, encontramos la toma de Jericó. Y aquí hay un elemento que es milagroso, ¿cierto? Dice, para evitar un sitio prolongado en que los israelitas pudieran desanimarse, ¿ya?, y para enseñar a Israel que Canaán era un regalo de Dios, y también para aumentar la fe de los israelitas. Bueno, ustedes recordarán, y hay unos coritos, ¿cierto?, que tienen que ver con esto. Recordarán que la toma de Jericó tiene de milagroso, ¿cierto?, que aquí no se usaron armamentos, ¿ya?, típicos de guerra, sino que Dios le prometió, hermanos, a Josué que él iba a entregar Jericó en sus manos. Mire, dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero mire lo extraño de todo esto. Tenían que rodear la ciudad
todos los hombres de guerra, pero solamente rodearla, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Extraño, hermano. Esto es extrañísimo. Y aprovechándome de cierto que está mi hermano Felipe, la misión era tomar una ciudad, era conquistarla y era entrar en una batalla, entre comillas, para poder derribar unos muros que tenía Jericó, porque tenía unos muros y estaba muy cerrada, dice el versículo 1, dice Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y nadie entraba ni salía. Entonces Israel ya tenía sitiado a Jericó, es decir, lo tenía cercado, ¿cierto? Nadie podía entrar y nadie podía salir. Pero la orden de Dios fue muy extraña, hermano. Para cualquier guerrero tiene que haber sido muy complicado. Eh, no van a lanzar ni siquiera una piedra, una flecha, nada de eso, sino que todos los días le van a ir a dar una vuelta al muro. Pero el séptimo día, ¿cierto? Van a dar 7 vueltas, ¿cierto? Eh, dice, esto es durante 6 días. Y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y ahí recién van a tocar las bocinas. Ahí recién. Antes no tenían que hacer ningún ruido, ¿no? Tenían que dar la vuelta alrededor y nada más. Yo me imagino, hermano, ¿qué diría la gente de Jericó? Estos tipos están locos, o sea. O los mismos guerreros, ¿cierto? Pongámonos nosotros en la posición que nos piden. Tienen que ir a tomar esa fortaleza, pero solamente tienen que caminar alrededor, nada más. Y no digan una sola palabra. Pero al séptimo día ahí recién van a poder gritar, ¿cierto? Y qué difícil, hermano. Qué complicado. Pero lo hicieron así. Lo hicieron tal cual Dios se lo pidió a Josué. Y así lo hicieron. Entonces dice en el versículo 15, por ejemplo, dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Y solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Miren la fe de este hombre. Todavía no habían hecho nada. Solamente habían dado una vuelta y el séptimo día 7 vueltas y ya le estaba diciendo a la gente que Dios ya había entregado la ciudad. Todavía los muros no caían. Todavía los muros no caían. Y él ya estaba recibiendo entonces la ciudad que Dios le había entregado en sus manos. ¿Ya? Y ahí les pide entonces, ¿cierto? Que entren a la ciudad y que le perdonen la vida a Rahab, ¿cierto? Aquella mujer, esta prostituta que salvó la vida de los espías, su familia, ¿cierto? Pero que no dejen nada. Mire el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero sí la plata y el oro, los utensilios de bronce, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces lo hicieron como Dios les ordenó y el muro se cayó, dice el versículo 20. Entonces, otro milagro de Dios para el pueblo de Israel. Primero pasaron seco el Jordán, como dijimos delante, ¿cierto? Y ahora Dios derribó los muros de una fortaleza
Lamento no haber tenido la foto aquí, hermanos, de lo que se ha encontrado de los muros de Jericó, pero se dice que tenían alrededor de 3 metros de ancho. 3 metros de ancho. Eh, si es que no me quedo corto, pero la voy a buscar y se las voy a enviar. No era cualquier murito, no era, hermano, de un ladrillo de ancho, no, de más de 3 metros de ancho. Y solamente cayeron, ¿cierto?, con los gritos y las bocinas de la gente. Nada más. Entonces, Dios permitió, ¿cierto?, e hizo este milagro, primero, para evitar que estuvieran tanto tiempo, ¿cierto?, prolongando este cerco que le estaban haciendo a Jericó, para que no se desanimaran, para enseñar a Israel, ¿cierto?, que Canaán era un regalo de Dios y para aumentar la fe de los israelitas. Tremendo. La ciudad debía ser destruida, dice aquí, completamente. Y Jericó sería la primicia a Jehová. ¿Por qué? Porque de ahí tomaron el oro y la plata, ¿cierto?, que ocuparon y consagraron para Dios. Lecciones prácticas de esto: obediencia a la fe. Yo les decía, qué extraño que a un guerrero, ¿cierto?, le pidan hacer eso. Pero si lo hicieron, es porque fueron obedientes a Dios y Dios premió su obediencia y les otorgó, ¿cierto?, la victoria. ¿Ya? Ni por más complicada, ¿cierto?, que parezca la misión, ni por más descabellada la orden que parezca, ¿cierto?, pero ellos fueron obedientes y Dios premió grandemente su obediencia. Las armas de la fe, como Josué se tomó de la ciudad antes que cayera, solamente creyendo en la palabra que Dios le había dicho, que le había entregado en sus manos esa ciudad. Y él lo creyó. Y así traspasó también su fe a los oficiales, a los sacerdotes, a todos, ¿cierto? Para que también tomaran con fe la ciudad. ¿Cierto? Y la victoria de la fe, ¿cierto? Que también obviamente semejanzas con la segunda venida, por supuesto que sí, porque aunque parezca una locura, ¿cierto? Nosotros seguimos predicando que Cristo viene. Aunque parezca una locura, ¿cierto? Aunque no nos crean, aunque parezca extraño, ¿cierto? Nosotros creemos que Cristo vendrá un día, ¿cierto? Como ladrón en la noche, en el momento y hora, ¿cierto? Que Él tiene preparado, que nosotros no sabemos, pero que aquel día, ¿cierto? Él vendrá en gloria y vendrá por su iglesia y por todos aquellos, ¿cierto?, que han creído en Él. Eso parece una locura también. Pero si nosotros seguimos obedientes como este pueblo, estoy seguro, ¿cierto?, que Dios también nos dará a nosotros la victoria. Y aquí tienen un mensaje, ¿cierto?, como para predicar y hacer esta semejanza con este pueblo, ¿cierto?, con esta orden tan extraña, pero que ellos obedecieron, ¿cierto?, por fe. Y yo siempre lo digo cuando me ha tocado predicar este mensaje. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios les pidió que las marchas de todos los días le hicieran en silencio y las primeras 6 vueltas del último día también le hicieran en silencio, sin hablar, sin decir nada. Porque a veces, ¿cierto?, la murmuración, a veces el desánimo se pega, se contagia. Y quizás más de alguno lo pensó ahí. ¿Qué estamos haciendo aquí caminando y dando vueltas como locos? Pero Dios les pidió silencio, caminar en silencio, caminar en silencio. Solamente obedecer, solamente obedecer. Y eso, ¿cierto?, evitaría también la murmuración en el pueblo. También un tema importante. ¿Ya? Así que la toma de Jericó, de las primeras campañas que Dios le otorgó, ¿cierto?, victoria a Josué. Hermoso milagro, ¿cierto?,
que servía para aumentar la fe de los israelitas. Y como vemos, hermanos, vayamos guardando todas estas cosas. El pueblo de Israel está siendo testigo de grandes cosas. Desde que salió de Egipto, desde las plagas, el mar abierto en dos, el maná del cielo, la carne, ¿cierto? De las aves en el desierto, el agua en el desierto, la nube de día, la columna de fuego de noche, la vara que florece de Aarón, el castigo para quienes desobedecen, el cruzar el río Jordán en seco, el tener la victoria sobre Jericó. Mire todas las cosas que vamos mencionando y me faltan un montón. Pero el pueblo está siendo testigo de un Dios todopoderoso. Está siendo testigo de un Dios todopoderoso y Dios se está mostrando, se está revelando a ellos. Me falta el momento que tuvieron su encuentro en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Esta es otra de las batallas. Ahí hay la toma de Jai en el capítulo 7. Pero aquí sucede algo. Aquí sucedió algo. En el capítulo 7 dice la derrota ante Jai y el pecado de Acán. La única derrota en estos 7 años. Algo sucedió aquí. Hubo una derrota. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación. Prevaricación. En cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, ¿cierto? De la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ya? Resulta que este varón, ¿cierto? Eh, tomó de un pueblo conquistado, ¿cierto? Tomó un botín y lo escondió. ¿Ya? Mire, dice el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Ya de donde estaban ellos en Jericó, los envió a otro lugar, a Jai. Y les dijo, subid y reconoced la tierra. Versículo 3. Volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, primero, ¿cierto? No siguieron la primera instrucción, ¿cierto? De Josué, sino que dijeron, se confiaron ellos en su propia capacidad, dijeron, no, si no mandemos tanta gente, vamos menos, vamos 2000 nomás y ellos son poquitos. Y perdieron. Y los corretearon. Y la gente se desanimó. ¿Ya? Y dice el versículo 6 que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra, ¿cierto? Hasta caer la tarde. Y que los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Mire, inmediatamente Josué dijo,
Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mire la respuesta que le da Dios a este gran conquistador que ya había desfallecido inmediatamente. Versículo 10. Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, ya están hurtados, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a hacer anatema. Entonces, ¿qué pasó? Como veíamos en el primer versículo, Acán tomó algo del anatema cuando quisieron ir a ganar la batalla a Jai. Dios no se las concedió porque no siguieron el mandamiento de Dios de no tomar de las cosas de los que estaban malditos, ¿cierto? Por eso les llama anatema. Eso significa anatema, hermanos, por si no lo tenían claro, ¿cierto? En el Antiguo Testamento anatema es aquel que está maldito, aquel que eh, ofrece, digamos, ¿cierto? O que deliberadamente desobedece a Dios, ¿cierto? Es maldito por Dios. Ya, entonces, esta única derrota les deja las siguientes lecciones al pueblo de Israel. Primero, que Dios exige pureza. De hecho, les pide más adelante que se santifiquen, que santifique al pueblo, le pide a Josué. No hay nada tan insignificante que no pueda derrotar a Israel si Dios no ayuda. ¿Cierto? Ellos miraron en menos a los enemigos y realmente pensaron que sin la ayuda de Dios o ellos solos podían. No es así. El pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos, no solamente al que cometió el pecado. Y así fue, ¿cierto? Esta persona se guardó un botín, un tesoro, ¿cierto? Lo guardó entre sus enseres y trajo la ruina para todo el pueblo. De hecho, desanimó todo el pueblo. Y la oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. No anula el castigo cuando hay pecado. Hermano, ¿Sí? bueno, con respecto a estas cosas así como de guerra, acatar órdenes, siempre existe el daño colateral. Y yo lo veo de esa forma porque en realidad eh, iba todo tan perfecto, ¿no es cierto? Dar Sí, 6 vueltas en 6 días, eh, o sea, una vuelta cada día por 6, y sí, después iba todo tan perfecto para derrotar, ¿no es cierto?, esta ciudad, pero nos faltó una persona que a pesar de la instrucción la desobedeció. sí. Entonces, eh, existen estos tipos de riesgos. Pues. Entonces, incluso eh, me puse a pensar en la guerra del Pacífico, cuando Chile, Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Chile derrotó estos dos países, pero existieron varias eh, cosas que no se dieron de la mano con la orden que tenían estos generales hacia sus soldados, porque hubieron violaciones a las mismas personas que eran de de otros países y muchas cosas más. Entonces, uno se pone a pensar en ese contexto y claro, en esa época también existió esta desobediencia, Claro, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. claro. Así que, bueno, eso, yo saqué esa como esa,
ese Sí, análisis, buenísimo. leyendo el, sí, bueno, que es increíble, a pesar de que estas cosas sucedieron hace mucho tiempo, uno analiza todo y claro, hay un daño colateral, hay también desobediencia. eh, y eso, hermano, eso es un pequeño análisis Sí, que buenísimo. puede Sí, sacar. no. Es que yo creo que esto también nos ayuda a imaginarnos a esto y no verlo así como algo ficticio, sino que algo real, que efectivamente sucedió. Eh, y como dice mi hermano, ¿cierto? Como este daño colateral, siempre hay alguien que no acata correctamente, ¿cierto? La instrucción y en este caso las consecuencias fueron nefastas, nefastas. Y aquí está su declaración en el versículo 20 del capítulo 7. Dice, y Acán respondió a Josué, porque lo interrogaron, ¿cierto? Dios lo descubrió y lo interrogan, ¿cierto? Y él dice, respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Yo creo que aquí también hay otra cosa que, que nos da una lección. Eh, Aunque no está aquí dentro de las aplicaciones prácticas. Eh, pero Acán enterró eso, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es la aplicación práctica? Que no está aquí, a lo mejor que podemos ver dentro de lo que él hizo. Buscó, ¿cierto? Debajo de la tienda y allí lo enterró. ¿Qué nos demuestra eso? Yo creo que nos demuestra que no hay nada que nosotros podamos esconder de Dios. Ni por muy oculto que pensemos que está. Ni por muy bien escondido que pensemos que nadie nos vio o que nadie nos ve. Pero no hay nada que podamos esconder de su presencia. Nada. Entonces dice el versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Ya? Entonces, ahí fue la única forma, ¿cierto?, de aplacar la ira de Dios, de algo que había exigido como primera norma, ¿cierto? No toquen nada de ellos, no se contaminen. Yo los quiero apartados, los quiero santos, los quiero para mí. No se contaminen con esas cosas. Otra enseñanza para nosotros, que es lo que Dios quiere de nosotros. Nos quiere apartados para Él, lejos de las cosas inmundas, y Dios nos pide también ahí pureza. Ya. Y en el capítulo 8 ya con esto terminamos, ¿cierto? Finalmente se toma y se destruye Jai. Ya. Entonces Jehová aquí le da nuevamente una orden a Josué. Le dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Eran poquitos los de Jai. Pero le dice, toma toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y así lo hizo. Se levantó, ¿cierto? Finalmente Josué con toda su gente y fue y, y derrotaron y tomaron, ¿cierto? A los de Jai.
Y eso lo encuentran en el capítulo 8 de Josué. Dice el versículo 12, tomó como 5.000 hombres y los puso en una emboscada. Aquí utilizó una estrategia Josué. Dice, tomó como 5.000 hombres y los puso en una emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Y así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle, y aconteció que viéndolo al rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta una emboscada a la espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y comenzaron a huir delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel por seguir a Israel, pensando, ¿cierto?, que lo iban a derrotar, ¿cierto? Fue una estrategia de Josué que se hizo el débil y huyó, y así todos los salieron persiguiendo, ¿cierto? Pero el versículo 18 dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. ¿Ya? Versículo 19, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, que iba huyendo hacia el desierto, se volvió contra los que les seguían. Y después Josué se devolvió, y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, que el humo de la ciudad subía, se volvieron, atacaron a los de Jai, y olvídense, ahí lo hirieron a todos, ¿cierto? Y tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Fue una gran estrategia de Josué. Fue un engaño que le hizo, ¿cierto? Hacerles creer que eran más débiles, pero por detrás ellos ya estaban destruyendo toda la ciudad. Versículo 28, y Josué quemó a Jai y lo redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Ya? Así va este gran conquistador, como vemos, además, un excelente estratega militar. ¿Ya? Hizo ahí una buena estrategia para engañar a los de Jai y finalmente tomar esta ciudad y a este rey, ¿cierto? Y le dio muerte. Así va estas campañas, ¿ya? Pero ya la próxima clase vamos a continuar, ¿cierto? Ya con el capítulo 8, capítulo 9, en esta primera parte de la conquista de la tierra prometida. Yo creo que ya terminaríamos la próxima clase con Josué, vamos a avanzar, ¿cierto?, en las conquistas, vamos a ir viendo el mapa, cómo van esas campañas, por dónde fueron, las campañas del sur, las campañas del norte, ¿ya? Ahí vamos a ver varios mapitas ya para la próxima clase. Bien,